Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La larga historia de disputas entre los dos principales operadores privados del puerto de Montevideo tuvo la semana pasada un nuevo capítulo. Presidencia de la República publicó el miércoles el texto del acuerdo entre el Estado y la compañía belga Katoenasy, un acuerdo que dejó sin efecto la intención de esa empresa de iniciar un litigio internacional contra la República Oriental del Uruguay por $1.500 millones. En el documento se prolonga por 50 años la concesión que Katoenasy obtuvo en 2001 para gestionar junto a la Administración Nacional de Puertos la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, defendió el resultado de esta negociación. Lo hizo la semana pasada cuando compareció en la Comisión de Transporte del Senado. Allí sostuvo que es un logro para el Uruguay, tanto desde el punto de vista político como económico y social, ya que, según resaltó, Katoenasy va a invertir $450 millones en este periodo, de la concesión extendida, pero además se compromete a la rebaja de las tarifas. Sin embargo, Montecón, que desarrolla su actividad en los muelles públicos del puerto de Montevideo y es el principal competidor de Katoenasy por la operación de carga que llega en contenedores, denunció que en este nuevo escenario se instala un monopolio a favor de la empresa belga y eso, señala, perjudicará gravemente su actividad. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? ¿Qué consecuencias tiene este pacto Estado-Katoenasy? Vamos a conversar a partir de este momento con el gerente general de Montecón, Juan Olascuaga. Ingeniero Olascuaga, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, es Emiliano, es un gusto para mí estar con ustedes. Tenemos bastante para conversar, vamos a ver cómo avanzamos en estos minutos. En primer lugar, creo que conviene ubicar a Montecón, ¿no? Es una empresa que se dedica a la logística. Desde hace unos años pertenece 60% al grupo chileno Ultramar y 40% a la compañía canadiense ATCO. Antes, de 2007 a 2019, el 50% perteneció al grupo uruguayo Shandy, que también tenía como socio a Ultramar. ¿Qué más podemos decir sobre Montecón? Efectivamente, Emiliano, es una empresa que ya tiene 21 años, el año pasado cumplimos 20 años, o sea que data inclusive de antes de la concesión de TCP. Es una empresa que durante 20 años ha sido referente en el puerto de Montevideo en temas de gestión portuaria, pero también en temas de compromiso socioambiental, temas de seguridad laboral, temas de equidad de género. Es una empresa que, como tú decís hoy, es 60% Ultramar chilena, 40% ATCO, que ha invertido en lo que va de su historia más de $160 millones en equipamiento y maquinaria, que le ha aportado a la ANP más de $100 millones en uso de áreas y en canos por transferencia de contenedores, y que de una forma durante 20 años ha asegurado una sana competencia en el puerto de Montevideo, justamente trabajando en función de su competitividad. Y que hoy tiene amenazado su futuro. Allí ya está el adelanto sobre cómo ustedes están viendo lo que ahora viene por delante, pero dejemos eso para dentro de un rato. Sobre cómo es la actividad en el puerto. Desde 2001 el puerto de Montevideo tiene un área dedicada en exclusividad a la operativa con contenedores, un área que fue concedida en licitación a Terminal Cuenca del Plata. Terminal Cuenca del Plata, a su vez, es 80% Katoenasy, 20% Administración de Puertos. Paralelamente, Montecón desarrolla su actividad en los muelles públicos del puerto. ¿Y qué servicios presta allí? ¿Cuál es la diferencia con la terminal especializada? Montecón es un operador habilitado por la ANP, como puede serlo tantos. Esto no es excluyente, cualquiera se puede habilitar. El tema que, además de habilitarse, hay que invertir en equipamiento, maquinaria, personal y demás. Montecón lo hizo. Y Montecón presta, como operador habilitado para el manejo de contenedores y de otras cargas, en particular con los contenedores, presta servicios de descarga y carga de contenedores en los barcos,
y almacenaje de contenedores, suministro de frío y demás. Básicamente hace todo el servicio dedicado a los contenedores en el puerto de Montevideo. Pero como queda claro, Montecón también presta otro tipo de servicios. Al operar en muelles públicos no se ocupa solo de contenedores. Sí, es un operador multipropósito, quiere decir que si bien su principal foco son los contenedores, porque es la principal actividad de Puerto Montevideo, también puede operar, y lo ha hecho y lo hace, carga general, carga de proyectos. Es quien descargó prácticamente el 90% de todos los proyectos eólicos que hubo en los años anteriores. Puede operar autos, en fin, digamos, puede operar un sinnúmero de cargas, pero su foco principal son los contenedores, porque ese negocio es la carga que mayoritariamente opera en forma sistemática el puerto de Montevideo. Así que entonces, resumiendo, Montecón ofrece diferentes servicios en los muelles públicos, no solo el de contenedores, y no es la única empresa que opera en los muelles públicos. No es la única empresa, en los muelles públicos son muelles multipropósito. Justamente hay una regla de uso de los muelles públicos y hay reglas de uso de las áreas públicas, en una suerte de convivencia regulada y legislada, donde todos de alguna forma tenemos que usar las mismas instalaciones en forma ordenada y demás, y ahí es la ANP quien legisla y quien ordena en base a un reglamento de atraque, reglamento de uso de áreas, justamente el compartir las áreas y los muelles con otros operadores, que pueden ser muy diversos: operadores de graneles, operadores de carga de ganado, operadores de autos, cruceros. O sea, los muelles públicos hoy tienen un sinnúmero de cargas. Obviamente el contenedor, repito, ser la carga que mayormente se mueve en el puerto de Montevideo, es la que tiene más actividad, pero también hay otras actividades. Y para ir completando, digamos, la descripción de Montecón, en septiembre de 2019 la ANP le otorgó la concesión de un predio de 8.900 metros cuadrados para operar en forma exclusiva. Es una concesión por 10 años, es un área contigua a Depósitos Montevideo. ¿Qué es esto? Bueno, hay varias formas de almacenar, justamente para dar idea a los oyentes. Hay formas que son almacenaje por áreas, que son áreas renovables cada 90 días. Es una forma legal donde quien tiene la carga le solicita áreas a la ANP se le concede en función de las cargas. Así funcionan también otros operadores. También se han licitado permisos. Montecón, de hecho, hubo 2 licitaciones de permisos, ganó una Montecón por 5 años, y finalmente se han concesionado áreas, que es este caso que tú mencionás, Emiliano, donde hace 2 años se concesionó un área por 10 años con ciertas obligaciones de inversión, que Montecón por supuesto las ha hecho, y particularmente en esa área en particular hemos invertido entre pavimentos y equipos más de $7 millones. ¿Cuántas personas trabajan en Montecón? Montecón hoy ocupa en planilla 380 personas, 400 personas redondeando, pero también ocupa en puestos directos 300 personas más, que son empresas que le dan servicio de estiva y empresas que le dan también servicio de camionaje interno al puerto de Montevideo. Quiere decir que en total Montecón hoy ocupa unos 700 puestos de trabajo directos. ¿Y qué porcentaje de la operativa con contenedores corresponde a Montecón en esa competencia con Terminal Cuenca del Plata? Sí, alrededor del 50%, entre el 50 y el 60% del mercado de contenedores sobre la operativa total de contenedores del puerto de Montevideo los ha movido en Montecón en los últimos años. Acá hay como una diferencia, simplemente para no interrumpirte, Emiliano, pero es como el dueño de la pizzería y el inquilino. De alguna forma TCP ganó en buena ley una concesión, quiere decir que es dueño de un predio, invirtió en eso, y Montecón es un inquilino que paga mensualmente su alquiler. Pero son 2 modelos de negocio totalmente válidos que de alguna forma hasta el momento han competido entre sí. O sea, en ningún lado, y ahora seguramente pasamos a ese tema, está dicho que no puede haber competencia en los muelles públicos con respecto a la terminal especializada. Lo cierto es que los roces entre Montecón y TSP son un clásico ya del puerto de Montevideo, ¿no? Roces, enfrentamientos, pulseadas. Sí, desde 2008 por lo menos ha estado el Estado en el medio de esas disputas. Por ejemplo, a propósito de si Montecón puede instalar o no grúas pórtico, por ejemplo, si puede o no operar con contenedores de manera libre, que es el punto neurálgico del que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, TCP desde hace muchos años ha tenido la
la intención de dirigirse en la exclusividad de operación de contenedores, cosa que no está dicho en ninguna base de la concesión. Al contrario, después vamos a hablar, la ley que genera la concesión es muy clara al respecto. Y Montecón ha defendido siempre el derecho a poder invertir en grúas pórticos, derecho que en su momento nosotros nos presentamos a la Comisión de Defensa de la Competencia en el año 2015. En su momento la Comisión de Defensa de la Competencia fue muy tajante, exhortando tanto al Ministerio de Transporte como a la ANP en que dejase invertir en grúas pórticos, en los muelles públicos, pero en su momento no era mandatorio, por lo cual el tema quedó en la nada. Aclaremos para los oyentes qué son las grúas pórticos. Son esas estructuras enormes que corren sobre rieles paralelo al límite del muelle, ¿no? Esas que sí se ven en TCP, en la terminal Cuenca del Plata, en la zona del puerto, digamos, ahí enfrente al viejo Club Neptuno. Allí están instaladas esas grúas en una gran cantidad. Montecón pretendía poder tener las propias en los muelles públicos. Sí, correcto. Montecón hoy opera grúas móviles, son grúas que se mueven sobre ruedas, a diferencia de grúas pórticos que lo hacen sobre rieles. Y las grúas móviles, por más que Montecón ha comprado permanentemente y ha renovado su parque de maquinaria con las grúas móviles más modernas del mundo, es más, han mandado a construir grúas nuevas de las más grandes del mundo, a pedido de Montecón. Son grúas que tienen la mitad de la productividad que tienen las grúas pórticos, por lo cual hoy, para de alguna forma hacer frente a los requerimientos cada vez más exigentes de productividad de las líneas navieras, todo quien opera con grúas con contenedores debería hacerlo con grúas pórticos. Montecón, pese a contar en esa competencia que tú mencionabas, Emiliano, con condiciones mucho menos favorables en términos de productividad, es justamente por operar en grúas en muelles públicos y no tener las ventajas de una terminal especializada, ha podido paliar esas dificultades o esas, digamos, pocas virtudes con una buena actividad comercial, con la cercanía de los clientes y que de alguna forma han optado libremente por trabajar en Montecón. Vayamos entonces ahora sí al nudo del diferendo grande, que ahora se encausa o parece encauzarse con el acuerdo entre el Estado y Catunasi. La semana pasada, cuando compareció en comisión del Senado, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, sostuvo que desde 2008 la operativa de Montecón con contenedores era una situación ilegal, que es la que termina derivando en el reclamo del accionista mayoritario de TCP. ¿Por qué dice esto el ministro Heber? Por lo que establece la Ley de Puertos del año 1992, o sea, del gobierno de Lacalle Herrera, y especialmente el artículo 72 del decreto reglamentario de la ley, que es un decreto del año 1994. Voy a leer brevemente ese artículo. Dice normas específicas para operación de contenedores. Las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin. La operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas, siguiendo la normativa interna de la Administración Portuaria y las directivas del capitán de puerto en materia de prioridades de atraque o por la aplicación de normas que establezcan tarifas especiales. Entonces, a partir de estos párrafos es que Heber resalta lo que se encontró cuando asumió esta administración, que en los gobiernos del Frente Amplio se le fue concediendo a Montecón permisos precarios para operación con contenedores, permisos que se renovaban cada 90 días, 48 permisos en total, y entonces afirma el ministro Heber, Montecón no tiene concesión y actúa en los muelles públicos con permisos precarios, compitiendo deslealmente con precios más bajos frente a Terminal Cuenca del Plata. Ante esta situación creíamos que estábamos muy mal parados para enfrentar un juicio y que el mejor camino, el adecuado, era acordar. Hasta ahora ningún jurista me ha dicho lo contrario, continuó diciendo el ministro Heber. Bueno, es muy largo esto, empiezo a escuchar sus respuestas del lado de Montecón. Bueno, es tremendamente largo, pero voy a intentar ser sintético y lo más claro posible. Primero no entiendo por qué el ministro Heber habla a partir del 2008. Montecón actuó siempre igual a partir del año 2000. Quiere decir que en el 2008 no hubo ningún punto de inflexión, por lo cual
se actuó mal, lo actuó en toda la historia. Pero eso que tú leíste... o sea, a ver, usted dice que si hay una situación particular con Montecom, ¿es la misma antes del 2008? ¿Es la misma, por ejemplo, no sé, en la administración Valle? Sí, Montecom actuó en este régimen, bajo régimen estrictamente legal, desde que inició sus operaciones. Estoy hablando de octubre del 2000, o sea, inclusive antes de la terminal. Pero esto de los permisos precarios que se iban renovando cada 90 días, ¿también viene de antes? A ver, se usa precario como algo peyorativo. Precario es porque caducan cada 90 días y se pueden renovar. Pero ser precario no es ser intruso. Es algo que lo han usado con un doble sentido, pero la precariedad en este caso significa el uso de una herramienta legal que es la forma que se opera en los muelles públicos. Es así. Pero este decreto que tú mencionás, el decreto 183/94, artículo 72, pensemos de qué año es. Estamos hablando del año 94. Muelles públicos donde todavía no existía la terminal concesionada. Ese artículo, ese decreto... La terminal concesionada es de 2002, ¿no? El año 2001. 2002, ahí está. La ley es del 2000 y finalmente empieza a operar a partir del 2001. Ese decreto del año 94 lo que hace es regular las actividades en las instalaciones públicas, en su momento eran todas de la ANP. Inclusive habla de instalaciones especializadas, no habla de terminales. Entonces lo que está diciendo es, bueno, hay una instalación especializada, que era lo que es hoy, lo que se llamó en su momento el muelle de escala, donde había unas grúas viejas, justamente pórticos chiquitos de la ANP, donde decía, bueno, los barcos inicialmente tienen que ir inexorablemente a esas instalaciones especializadas, que eran de la ANP, y si están ocupados en ese lugar, podrán ir subsidiariamente a los muelles públicos. Eso regulaba la actividad en las instalaciones públicas de la ANP del año 94. Cuando se crea la ley número 17.843, que establece justamente la concesión del año 2000, esta ley justamente asegura que no se comprometerá restricciones para operar en ningún sector de Puerto Montevideo. O sea, la propia ley que crea la subasta del año 2000 justamente asegura la libre competencia, sin restricciones ni prioridades en todos los puertos de Montevideo. Es más, la propia ley de puertos asegura que el gobierno tendrá la obligación de asegurar la libre competencia entre todos los actores sin ningún tipo de restricciones ni prioridades. Entonces, este decreto cayó, porque la ley que se aprobó en el año 2000, posterior a ese decreto, de una forma le pasó por encima. Pero ya la ley de puertos aseguraba la competencia, la libre competencia entre privados. A ver, ustedes entonces lo que sostienen es que, aparte de aquel decreto reglamentario de la ley de puertos, que es de 1994, hay que tener en cuenta la ley a partir de la cual se hizo la concesión del área que opera Terminal Cuenca del Plata, donde es mayoría Catunasi. Ustedes se basan en la ley que creó aquella concesión. Claramente, porque si no esa ley hubiera creado un monopolio. Justamente lo que se defendió en el gobierno de Jorge Valle era que esta concesión, cuando se concesionaba la terminal especializada, iba a competir libremente y no iba a ser un monopolio. Entonces, cuando Heber habla tan injustamente de Montecom, diciendo que usa irregularmente zonas precarias, que no aporta, que no invierte, yo creo que está faltando la verdad. Y justamente también hay muchos juristas que interpretan que este reglamento no tenía ninguna validez, este argumento de TCP. TCP durante años amenazó con juicios y nunca lo llevó a cabo, por lo cual creo que si el Estado hubiera enfrentado ese juicio lo hubiéramos... O sea, muchos juristas también dicen que lo hubiera ganado, como también ganó el juicio de Graterý y Philip Morris, y bueno, en este caso pretendió negociar entregando el Puerto Montevideo en su totalidad. Pero de vuelta, no es un tema entre Montecom y TCP, me parece que es un tema que trasciende a Montecom y que involucra a todo el comercio exterior uruguayo por mucho tiempo. Estoy mirando ahora, mientras usted hablaba, revisé y encontré en los antecedentes que tenía por acá, la ley que crea la concesión en el año 2000, literal D del artículo 20, señala, entre comillas, que la terminal especializada asegurará la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo.
Si entiendo bien, si escuché bien recién lo que usted decía, ustedes se basan sobre todo en esta última frase, ¿no? No se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Sí, correcto. Nos basamos en esto, nos basamos en el concepto que el artículo 7 de la Ley de Puertos, 16.246, dice: el Poder Ejecutivo velará para que aquellos servicios que se presten en el régimen de libre concurrencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente la garanticen. Nos basamos en la Ley de Defensa de la Competencia, o sea que creo que el régimen legal es sumamente claro para dejar un espacio para la libre competencia. De todos modos, por lo visto, tan claro no es, porque obviamente. Heber lo ubica en términos completamente contrarios. Dice que no tienen asesoramiento jurídico que les permita enfrentar la debilidad de la posición del Estado en esta materia. Yo quisiera referirme también, Emiliano, si digo, porque por lo visto terminamos para empezar, ahora en un choque de bibliotecas. Sí, se ve que sí. Se ve que obviamente el gobierno, si avanzó con este acuerdo, es porque tiene la certeza que está cumpliendo el régimen legal. Obviamente no voy a despreciar la capacidad técnica del gobierno. A nosotros, digamos, no a mí que no soy jurista, justamente numerosos juristas entienden lo contrario. Pero vio que además Heber habla de los precios de Montecón, de las tarifas de Montecón, con los cuales se planta en la competencia frente a TCP, tarifas más bajas, y por otro lado resalta que Montecón ha hecho inversiones notoriamente inferiores a las de Terminal Cuenca del Plata. En la zona concesionada, la empresa amplió el muelle, son 638 metros de longitud, lo que permite recibir barcos de más de 330 metros de lora y 48 de manga. El original, cuando se instaló la terminal de contenedores, era de 228, ahora es de 638. Se ganó 25 hectáreas de terreno al mar. Hay una capacidad entonces para operar con 1.100.000 contenedores por año. Y en los 19 años de concesión, el dinero puesto ha sido $200 millones, tanto en la construcción misma como en la instalación de las grúas pórtico. A propósito de esto, del contraste en inversiones, que después puede tener su impacto en las tarifas, a su vez, ¿qué dice usted? Después quiero ir a puntos del acuerdo, pero para responderte, Emiliano, nosotros si no estamos en contra de las inversiones, bienvenidas. Y de hecho Montecón, como te comenté al principio, ha invertido también más de 160 millones en maquinaria y le ha pagado el Estado a la ANP más de 100 millones. Quiere decir que nosotros también hemos invertido. Ahora, nosotros no fuimos privilegiados ni subsidiados para competir. Y aún en condiciones muy diferentes de competencia y con costos mayores, producto de no tener equipamiento adecuado y producto de tener que compartir muelles, áreas y demás, hemos dado de la pelea y libremente y genuinamente hemos competido y somos una opción para muchos clientes, obviamente para más del 50% del mercado de contenedores. Entonces, esa falacia que quien invirtió tiene el derecho al monopolio y poder recibir privilegios para que el mercado desde el gobierno sea dirigido hacia ellos, no me parece una buena señal ni me parece correcto. TCP tiene la capacidad, es una empresa que basta ver, digamos, los balances son públicos y quien quiera verlos los podrá ver, tiene muy buenos resultados, excelentes resultados, le digo muy bien, tiene un margen y una capacidad como para manejar sus tarifas y podría haberlas bajado inexorablemente sin que el Estado le regale el 100% de mercado. Si no lo hizo es porque no lo habrán querido hacer. TCP tiene toda la capacidad técnica y toda la capacidad de infraestructura para tener el mercado que quieran tener. A ver, algo mal han hecho, algo bien hemos hecho nosotros. Pero esto en una competencia totalmente leal y libre. Ahora, si el Estado hoy quiere dirigir la carga y la quiere concentrar en base a decretos con un solo operador, me parece que es una situación preocupante. De vuelta, no solamente para Montecón, sino para el arrocero, el frigorífico, el exportador en general. Le propongo que hagamos una pausa acá y entonces a la vuelta nos ocupemos del acuerdo, de lo que ya ha conocido del acuerdo la semana pasada. Ya retomamos la entrevista en perspectiva con el ingeniero Juan Olascuaga, gerente general de Montecón.
El miércoles de la semana pasada se conocieron los detalles del acuerdo que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa belga Catunasi, que en el puerto de Montevideo gestiona la terminal especializada en contenedores, TCP, en sociedad con la Administración Nacional de Puertos. Con este acuerdo, Catunasi deja sin efecto una demanda, un litigio internacional que había sostenido iba a iniciar por 1.500 millones de dólares. Estamos abordando por primera vez este tema hoy, vamos a desarrollar otras notas, evidentemente. El diálogo en esta mañana es con el ingeniero químico Juan Olascuaga, gerente general de Montecón, competidor de TCP, una empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, con contenedores y con otro tipo de carga. Ingeniero Olascuaga, el acuerdo, tal cual se divulgó la semana pasada, incluye la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata por 50 años, hasta el año 2081. Incluye el restablecimiento de la operación portuaria en cumplimiento de las normas vigentes y las que rigen la actividad concedida a TCP. La extensión del plazo de la concesión en consideración de la realización de una muy significativa inversión, 450 millones de dólares que, según se anticipa, se concretarán en los primeros 4 años. También la actualización de ciertos aspectos de la normativa vigente, incluyendo una rebaja de tarifas por parte de TCP, 20% para los exportadores inmediatamente después que se firme el contrato, el restante 10% se irá agregando a medida que vayan cumpliéndose metas con la operativa de contenedores en TCP. Y además está la renuncia de Catunasi al reclamo internacional anunciado y notificado en octubre de 2019, también la finalización de los litigios entre las partes y con la Administración Nacional de Puertos, porque Catunasi tenía también diferendos con ANP, de quien es socia, por ejemplo, para reparto de utilidades, etcétera. Usted, se sabe de memoria ya de lo que incluye el acuerdo. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? Vayamos a la pregunta más elemental primero. ¿Cuál es el problema que ven desde el punto de vista de Montecón? Bueno, para nosotros este acuerdo casi que estuvo redactado por TCP, francamente, porque vemos varios puntos que llaman la atención y que nos preocupan mucho a nosotros y al sector de comercio exterior. Primero, claramente descarta la posibilidad que en el futuro exista un grupo pórtico, o sea, no solamente grupos pórticos, sino que además asegura que hasta el año 2081 no habrá otra terminal especializada. Esto lo pone diciendo que durante 2 años no podrá haber otra terminal especializada, al menos que durante 2 años la terminal llegue al 85% de su capacidad, lo cual obviamente nunca va a llegar, y si llegase fácilmente que la propia TCP lo regule para llegar. Quiere decir que hasta el año 2081 no va a haber la posibilidad de que exista ninguna otra terminal especializada en el puerto de Montevideo. Además, incorpora reglas de gestión de las áreas y los muelles públicos al propio contrato de TCP. Quiere decir que si el día de mañana la ANP quiere cambiar el reglamento de atraque, le va a tener que pedir permiso a TCP para hacerlo, para hacer uso de su gestión como autoridad portuaria. Pero el punto más crítico para nosotros es que justamente obliga a las líneas navieras, a los barcos, a operar en TCP. Esto es grave. Sostiene que a los efectos de la correcta aplicación de la Ley de Puertos y su decreto reglamentario, la ANP decretará el atraque de los buques que lleguen al puerto según su carga. Y en caso de que sean contenedores, se hará hacia la terminal especializada de TCP, que en caso de que esté ocupada y no pueda garantizar el atraque dentro de las 24 horas siguientes al decreto, la carga se derivará a los muelles generales. ¿Este es el punto crítico para ustedes? Esto lisa y llanamente es obligar a los armadores a hacer contratos con TCP para operar en TCP, o si no, irse al puerto de Montevideo. O sea, esta forma que el barco tenga, que cada barco que llegue tenga que decidir si ir a TCP o Montecón, obviamente para quien conoce el negocio es inaplicable. La carga tiene que entrar a la terminal o a TCP o a Montecón 6 días antes que venga el barco, por lo cual no se puede estar esperando con los contenedores en la calle a ver dónde va a atracar. Los servicios operan en una u otra, en un otro lugar, porque tienen contratos acordados voluntariamente, y este artículo justamente, o este decreto, lo que hace es obligar a las líneas navieras a operar en TCP, justamente violando su derecho a elegir, como hacen hasta ahora. Entonces, francamente, esto va a hacer que algunas líneas navieras tengan que negociar obligadamente nuevos contratos con TCP para operar,
Y otras líneas navieras ya nos han dicho que están muy molestas con el tema y que están analizando la posibilidad de irse de Puerto Montevideo, lo cual sería muy grave para el Puerto Montevideo. ¿Qué líneas navieras están manejando la posibilidad de retirarse? Bueno, no me corresponde a mí que lo diga, porque son decisiones particulares, pero créeme que hay muchas líneas navieras que están analizando el tema y en caso de verse obligadas a operar en TCP, están analizando si finalmente siguen viniendo a Montevideo o no. A ver, me interesa... Un tema más, Emiliano, simplemente. Sí, adelante. No, el último tema que en un escenario donde justamente se quiere, además de todo, concentrar carga en una sola terminal, o sea, se está de una forma delineando un monopolio, en el contrato, sorprendentemente, lejos de regular más tarifas, se desregulan tarifas que inicialmente, al inicio de la concesión, estaban reguladas, que son tarifas a los barcos, que a partir de este nuevo contrato, quedan liberadas. Entonces, la verdad, no se entiende, se está, a juicio nuestro, gestando un monopolio y encima un monopolio desregulado que va a contrapelo de lo que en todo el mundo se está haciendo. Perdón por la interrupción, pero sí. Sí. Por lo que veo, en la reacción de ustedes, en el análisis de ustedes, hay consecuencias para Montecón, consecuencias para el puerto de Montevideo y eventualmente para el comercio exterior de nuestro país. Para Montecón, concretamente, ¿cuáles son las que ustedes ven? Bueno, para Montecón, sencillamente puede significar la desaparición de Montecón. Hoy Montecón ocupa... ¿La desaparición? Sí, es el cierre de Montecón. Montecón no puede... No tiene sentido existir si no tiene una regularidad de servicios de contenedores que justifiquen su existencia. Sería, a ver, en la facturación de Montecón, ¿cuánto pesa la operativa de contenedores? Porque usted señaló más temprano que en la competencia con TCP ustedes tienen aproximadamente el 50% del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo. Bien, pero a su vez, dentro de la facturación de Montecón, ¿el negocio de contenedores cómo es? Dentro de la facturación de Montecón, el negocio de contenedores es más del 90% de la facturación y del negocio, y es la única carga regular que permite tener una visibilidad del negocio. Los demás son cargas spot, que vienen en forma spot al mercado, al puerto de Montevideo, por lo cual es imposible mantener una estructura como la que Montecón tiene hoy. O sea, todas las inversiones realizadas y todo su personal sería imposible mantener si esto se concreta. Uh-huh. Ese es el futuro de Montecón. Pero, vuelta, yo no quiero centrar el problema en Montecón TCP. Me parece que el problema trasciende a Montecón y va mucho más al comercio exterior, a los armadores, a las líneas navieras, a los exportadores, que quedarían rehenes de una sola terminal, desregulada. Pero, a ver, las consecuencias para el comercio exterior, ¿cómo las visualizan ustedes? La Unión de Exportadores, en principio, vio con buenos ojos la rebaja de tarifas que va a venir en TCP. Entonces... Esta rebaja de tarifas, ¿no?, que fue anunciada con gran grandilocuencia por parte del gobierno y del ministro, no es más ni menos que TCP se pone a la par de las tarifas que cobra hoy Montecón. Este 20% de la exportación es más o menos la diferencia que existía hoy entre las tarifas de Montecón y TCP, por lo cual la verdad que no es una gran cosa, y me consta, no puedo hablar por los mismos exportadores, que hay una gran decepción respecto al porcentaje anunciado. O sea, obviamente la Unión de Exportadores tiene que hablar por la Unión de Exportadores y no me corresponde a mí hablarlo, por más que somos socios, pero creo que también hay una gran decepción por lo anunciado y hay un gran temor de los principales clientes, que son los principales socios de la Unión de Exportadores, respecto a qué pasa cuando queden rehenes de una sola terminal. Hoy, la carga de un arrocero, un frigorífico, tiene la opción de optar por servicios que van al mismo destino, que uno opera en TCP y otro opera en Montecón. En función de las tarifas y del relacionamiento que tienen con una u otra terminal, pueden optar libremente por operar en una u otra, o en TCP o en Montecón. El día de mañana no lo van a poder tener, por lo cual ese tema obviamente condiciona la competitividad del puerto de Montevideo. El otro tema es, si la línea naviera... En cuanto a las importaciones, ¿qué puede implicar? Importación es igual. Es decir, el importador tampoco va a tener la opción de optar por una u otra opción, sino que va a estar tácitamente obligado a optar por servicios que solamente operen en TCP. Y el otro tema son los armadores, las líneas navieras, que son las que conforman justamente los servicios, que en definitiva son quienes traen los barcos al puerto de Montevideo. Siempre han tenido y siempre han querido y siempre han bregado por tener más de una opción, tanto los que operan en Montecón como los que hoy también operan TCP. El hecho de desaparecer Montecón y no tener opciones y de verse obligados a operar solamente en un puesto de atrás, en una terminal como TCP, obviamente le va a poner en una situación de rehenes. Algunos se adecuarán y otros
se irán del puerto de Montevideo, lo cual para el puerto de Montevideo, para su comercio exterior, puede significar pérdida de escalas, pérdida de espacio bodega, incremento de fletes, incremento de tiempo de tránsito y una serie de repercusiones negativas que realmente nos preocupa mucho. Dijo el ministro Heber en comisión la semana pasada, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción B? ¿Ir a juicio a ver qué pasa? A ver si podemos agarrarnos de algún argumento jurídico. ¿Y qué pasaría mientras tanto con el puerto de Montevideo? Quedaría como estuviera, parado, sin inversión. Nosotros queremos un puerto hub, competitivo, que busque la carga en la región y que sea la salida para Bolivia, Paraguay, distintas partes de Brasil y de Argentina y para todo el tránsito que haya y que vaya por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico por el Atlántico Sur. No había y no hay alternativa más que buscar un acuerdo. Este es un acuerdo digno, es conveniente y va a generar empleo, terminaba señalando en un momento de su intervención el ministro Heber. Obviamente lo que tan rimbombante anuncia Heber no lo compartimos. Primero, se ve que 3 administraciones anteriores, durante 20 años, una administración colorada y 3 frentes amplistas no opinaban lo mismo porque por algo este acuerdo no se concretó. Sé que obviamente no era lo que opinaba la administración anterior. Pero a mí me preocupa un tema conceptual estratégico. Todos los países del mundo están yendo a escenarios de competencia, donde en cada región, en cada país, hay más de una terminal que compiten libremente. Uruguay va en sentido opuesto. Uruguay va a concentrar la carga en una sola terminal, repito, en un esquema sin regulación. Hoy estamos hablando de apertura al mundo, estamos hablando de desmonopolizar combustible, estamos hablando de desmonopolizar un montón de puntos estratégicos y justamente en un área donde es la única ventana de Uruguay hacia el mundo, estamos yendo hacia un monopolio. A mí me parece que es un poco comprensible. Pero antes de eso, como que Heber pone el foco en lo que ocurriría si se produjera el litigio, ¿no? En el periodo ese de meses o años que transcurriría mientras corrieran las alegaciones de una parte, la otra, etcétera, y lo que eso implicaría para el puerto de Montevideo, la incertidumbre, la inseguridad. ¿Cómo ve ese brete en el que, entiende el gobierno, ha quedado? Bueno, este gobierno obviamente entendió que había espacio para el litigio, otros gobiernos no lo han entendido, pero este gobierno de alguna forma está en un brete porque también se está comprando otros litigios. Por partes, a ver, un segundito ahí. Para ustedes, el gobierno, el que asumió en marzo del 2020, pudo haber dicho, no negociamos, vayamos al litigio, vayamos y punto, enfrentemos el litigio internacional. Obviamente el gobierno anterior así lo entendía. Muchos juristas que nos han asesorado, nosotros también entienden lo mismo, que había espacio para ganar un litigio que no tenía ninguna base de sustento. La cifra en juego es enorme, ¿no? Era enorme, 1.500 millones de dólares. Yo creo que la cifra en juego desacreditaba el litigio. 1.500 millones de dólares no es un lucro cesante de ningún negocio, por más excelente que sea. Yo creo que la propia cifra en juego de 1.500 millones de dólares, que la puede poner cualquiera, era el principal factor que desacreditaba un litigio. Era poco serio, francamente. Entonces, ¿cuál es el resumen? El gobierno, el que asumió en marzo de 2020, con este acuerdo desactiva un eventual litigio y ahora le aparece otro en el horizonte. ¿Ustedes podrían llegar a iniciar un litigio también? Sí, obviamente que sí. Nosotros, es el estilo de la empresa, dialogar, no amenazar. Obviamente estamos abiertos a una negociación que hasta el momento no hemos tenido oportunidad de hablar con el gobierno. Francamente, se nos ha desconocido. Una empresa que ha durante 20 años operado seriamente el puerto de Montevideo, que maneja el 50% de la carga. La verdad que no hemos tenido ningún diálogo, por más que hemos tocado todas las puertas con el gobierno, más de un par de llamadas telefónicas de eleccionistas chilenos con el ministro Heber, pero en ningún momento fuimos parte de esta salida. No pretendíamos ser parte del acuerdo entre el gobierno y Catonazzi, pero sí nos hubiera gustado ser parte de una salida por lo menos más dialogada. Todo esto nos hemos enterado, como cualquiera, por la prensa. Por supuesto, estamos abiertos a encontrar soluciones si es que la hay. Yo la veo muy difícil en este nuevo marco, en este nuevo escenario. Y tenemos, obviamente, no vamos a dejar de hacer ningún recurso legal, tanto local como internacional, en defensa de los intereses tanto de los accionistas como de los fuentes de trabajo de Montecom.
como sus trabajadores. O sea que la posibilidad de ese litigio, de ese otro litigio, existe. Existen, sí, Montecón tiene total confianza en el marco legal y en instituciones locales e internacionales, y también, así como existe un acuerdo de un marco, un acuerdo de protección de inversiones o un protocolo de protección de inversiones con el gobierno de Luxemburgo y de Bélgica, también lo hay con los gobiernos de Chile y de Canadá, y no vamos a tener ninguna duda en acudir a ellos en caso que nos sintamos perjudicados como realmente nos sentimos. Para terminar, ingeniero Lascuaga, ¿qué alternativa podría haber que no llevar al litigio? ¿Cómo podría encauzarse este nuevo diferendo? Porque en principio el acuerdo con Catunasi está ya, ¿no? El ministro Heber dijo en comisión la semana pasada que el gobierno se contactó con Montecón porque, según dijo, no quiere que la empresa se vaya. Dijo que se le ofreció la posibilidad de que presente una iniciativa privada para operar una terminal multipropósito a instalarse en el muelle C, que sería objeto de llamado a licitación por el Poder Ejecutivo. Agregó que han presentado algo y que si gana y es aceptada, sería una buena iniciativa privada. ¿Qué dice usted de este camino? Bueno, el ministro juega un poco con las palabras. En realidad no se le ofreció a Montecón presentar una iniciativa privada. Montecón presentó una iniciativa privada por iniciativa propia. Una iniciativa privada presentada a Presidencia antes de fin de año, que pasó por Presidencia, pasó por el Ministerio de Transporte y está a consideración de la Autoridad Portuaria, la ANP, desde el principio de febrero. Efectivamente es una terminal multipropósito. No hemos tenido ninguna devolución al respecto y estamos esperando que avance ese proyecto. Ahora, si ese proyecto está cercenado en su posibilidad de operar contenedores, obviamente, por más que sea multipropósito, todos sabemos que el negocio principal, el único negocio estructural que tiene Puerto Montevideo son los contenedores. Por lo cual, si ese proyecto va a estar cercenado, yo tampoco lo veo viable. Esperemos, ojalá nos llamen para conversar, estamos totalmente abiertos. Y también, como uruguayos y como empresa de mucho tiempo en el puerto, esperamos llegar a una solución. Yo personalmente la veo muy complicada porque este nuevo escenario, que como tú decís ya está laudado, deja poco espacio para competir. Por lo cual, ojalá que tengamos espacio para competir y que Montecón pueda mantener su fuente de trabajo y que pueda mantener su actividad. Me cuesta ver cuáles serían esos horizontes que ojalá lleguen. Ingeniero Juan Lascuaga, gerente general de Montecón, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a estas preguntas, el panorama que ha dado desde el punto de vista de su empresa. Retomamos el tema y eventualmente también volvemos a conversar más adelante. Emiliano, muchas gracias y ha sido un gusto como siempre. Hasta pronto. Chao. Sobre el tema vamos a volver con otros enfoques, pero desde ya les aclaro algo. Cuando publiquemos esta tarde, dentro de un rato, la entrevista en nuestro sitio web, en audio y en video, también vamos a colocar para que ustedes tengan a disposición los documentos principales que vale consultar, los que hay que tener en cuenta, los que hay que revisar para acercarse a entender un poco mejor toda esta situación, que es compleja, ¿no? Muy, pero muy compleja, siempre lo fue.